Bien, buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de lengua de este día. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena jornada de la mañana. Ya prácticamente ahorita estamos en la antesala de nuestro almuercito y es una hora que es un poquito más extensa que las demás, pero ya van a ver que no la vamos a sentir porque vamos a tratar bastantes situaciones que nos van a hacer ir corriendo un poquito. Bueno, antes de empezar ya con el desarrollo oficial y compartirles la pantalla con la presentación y todo, quiero agradecerles por el papel que desempeñaron en las exposiciones. A los tres grupos lo hicieron muy bien. Sé que quizás el grupo número uno siente que tuvo un poquito de desventaja porque tuvo menos tiempo, ya el grupo 2 y el grupo 3 tuvieron un poquito más de chance para prepararse, pero independientemente que hayan sido el grupo uno, 2 y 3, lo hicieron muy bien, así que los felicito, les agradezco por esa dedicación. Yo sé que a veces las actividades pueden ponernos nerviosos y pueden estresarnos y pueden hacernos sentir un poco ansiosos de no sé qué me va a tocar explicar o cómo lo voy a hacer o hay que hacer el resumen o la presentación, pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa, así que les agradezco por eso. Espero que ya tengan una idea bastante específica o bastante clara respecto a las tres obras, que ya al hablar de Don Álvaro La Fuerza del Sino, al hablar de Oliver Twist, al hablar de Marianela, ya no sean para nosotros ideas aisladas, así como, yo he oído, pero no sé de qué se trata, sino que gracias a la explicación que sus mismos compañeros han dado, pues ya todos tenemos una idea un poco más específicas. Aconsejarles, si alguno de ustedes le ha llamado la atención las otras dos obras, que no fue la que a usted específicamente le tocó leer, pero le ha llamado la atención, léala, sí, léala en la medida de lo posible. No es igual, definitivamente no es igual escuchar una exposición o una explicación, por más detallada que esté, que leer por nuestra cuenta el libro. Entonces, si usted en la vacación de agosto o a fin de año o en algún momento usted siente el deseo o la necesidad de leer alguno de estos libros, pues hágalo porque no se va a arrepentir. La verdad es que las tres historias son muy buenas, una es romántica, las otras dos son realistas, pero nos ayudan a crecer, nos ayudan a mejorar nuestra ortografía, nuestro vocabulario, nos ayudan también a fortalecer nuestro conocimiento, nuestra cultura general, nuestra comprensión lectora. Son un montón de cosas, un montón de beneficios que la lectura tiene. Así que les motivo a eso, les felicito nuevamente. También felicito a quienes de manera responsable se estuvieron conectando a todas las clases, no solamente a la que le tocaba exponer, porque la idea no solo es voy a defender lo mío y ahí ya estuvo, desaparezco, sino que hay algunos que, bueno, la gran mayoría, de hecho yo paso asistencia en cada una de las clases, así que a partir de hoy ya lo voy a hacer un poco más detallado. Estos días que hemos estado en exposición, pues lo hago en algún momento, observo la lista de las personas que están conectadas y ahí yo tengo mi listadito, pero ahora que ya estamos propiamente en una interacción en la que yo estoy hablando más, pues no puedo en ningún momento quedarme detenida viendo quiénes están conectados. Así que lo vamos a hacer ya por números de lista, lo vamos a hacer más adelante. Así que vamos a ir metiendo esta parte de la asistencia también, porque es bueno que sean responsables con esto. Siempre se aprende algo nuevo, siempre hay algo que nos tenemos que echar a nuestra bolsa en cuanto a conocimiento. Así que gracias por eso, por su responsabilidad. Gracias por haber hecho una buena exposición. Ya empecé, bueno, ya recibí la mayoría de partes del proyecto que ustedes me enviaron. Todavía no les he contestado el correo a ninguno porque todavía no los he revisado, les soy bien sincera, pero como es para el segundo 35, tenemos tiempo. Ya la próxima semana, pues me pongo a revisar, les contesto los correos y completamos esa calificación. Pero ya tengo los correos, les aviso que ya me cayeron. No se preocupen si no he contestado, aclaro que todavía no me he puesto a revisar con detenimiento o con detalle estas tareas. Así que, bueno, les voy a compartir ya la pantalla para que podamos empezar con el desarrollo de nuestro tema de hoy, porque hoy sí ya vamos a desarrollar un contenido específico, así que ahorita les comparto la pantalla para que vayan tomando sus apuntes. Bien, creo que ahí están observando la pantalla. Solo si me confirman si se puede observar, por favor. Sí, señor, sí se mira. Sí, vale, perfecto. Y fíjense que en este caso, normalmente cuando comparto la pantalla,
quito el video o quito la cámara para que se les vea completa la pantalla, porque sí me gusta que se vea grande. Cuando se deja activo el video, bueno, dependiendo también del tipo de vista que ustedes tengan, a veces salen un pedacito y solo sale la carita del docente, entonces por esa parte, pero ya me vieron al inicio de la clase, así que ya eso nos hace sentir felices. Nada, son bromas. Vaya, miren, contenido, el romanticismo en la poesía, la narrativa y el drama. Obviamente ya pasamos un par de semanas desde que desarrollamos el tema inicial del contexto del romanticismo. Si se acuerdan, ya habíamos estudiado o ya abarcamos la parte del contexto donde estudiábamos el legado de la Ilustración, donde abarcábamos la Revolución Francesa, donde abarcábamos la revolución industrial y donde abarcábamos la parte de las temáticas románticas, pero como ya pasó varios tiempo, es probable que algunos ya se nos haya borrado de la memoria un poquito de cosas o de información sobre esto. Así que hoy voy a hacer una recapitulación, así como al flash de esto que ya vimos, para recordar, para retroalimentar esta parte. Y luego vamos a entrar de lleno al tema de hoy, que es el que están viendo ahorita en la pantalla, que es el romanticismo en la poesía, la narrativa y el drama. O sea que vamos a ver de qué manera o vamos a ver cómo es que se desarrolló el romanticismo en los tres grandes géneros literarios, que yo sé que con esto ya ustedes no tienen mayor complicación, ya saben perfectamente cuáles son los tres géneros y vamos a ver cómo es que el romanticismo se dio en estos. Ya tenemos una idea bastante específica porque el grupo número 1 nos habló de Don Álvaro La Fuerza del Sino y esta es una obra dramática del romanticismo. Así que vamos a ir como encajando las cosas o la información que ustedes han dado de las obras con los temas que vamos a ir desarrollando juntos. El indicador de logro analiza las manifestaciones de la narrativa lírica y dramática romántica, caracterizándola con entusiasmo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende al final? Que ustedes sean capaces de identificar las características, las temáticas, los rasgos del romanticismo en estos tres grandes géneros, que quizás no vamos a poder o no nos va a alcanzar el tiempo para leer una muestra narrativa, una muestra lírica, una muestra dramática completa por cuestión de tiempo, pero sí tenemos que saber cuáles fueron los rasgos o las características que marcaron o que innovaron esta parte o que generaron un cambio respecto a lo que se venía manejando. Pero como algo que es muy importante, que siempre hacemos, es la reflexión. Hoy no vamos a hacer lectura mecánica porque el tema que voy a desarrollar y porque quiero avanzar lo más que se pueda para lograr finalizar esto, no vamos a hacer, hoy va a ser la excepción, pero reflexión sí. Y la reflexión dice, vive la vida al máximo y enfócate en lo positivo. Es una frase que está bien bonita, bien fácil, que tiene que ver con de qué manera yo enfoco mis pensamientos. Así que si hay alguien que se anime a dar su opinión sobre la reflexión, le agradeceré mucho que active su micrófono. Oye, no creo que a nadie le dé pena, ¿verdad? El decir, ay, no, ya no quiero activar el micrófono, me van a oír. Si ya los escuché a todos, ya nos escuchamos todos. Así que, ¿alguien me puede decir su opinión sobre la reflexión? Yo, señor. Vaya, perfecto, Evelyn. Adelante. Hay veces vemos solo lo malo y siempre que vemos lo malo, hay veces como que perdemos el tiempo solo en pensar en eso y, y no vivimos porque al pensar en eso pensamos que siempre eso nos va a dificultar para vivir y así. Y ya. Muy bien, perfecto. A veces, como dice Evelyn, a veces no vivimos porque nos enfocamos en lo negativo y no en lo positivo, o sea que no somos felices. No somos felices porque observamos las cosas del lado negativo, lo observamos todo del lado oscuro, así como, ah, esto siempre me sale mal, esto a mí no me sale, esto aquí, esto allá, y todo lo achacamos a algo malo, 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 pero no vemos las cosas buenas. Hay cosas tan triviales, por ejemplo, desde el momento en el que uno puede levantarse en las mañanas, respirar, poner sus piecitos en el suelo y caminar, comer, tomar agua, bañarse. Todas estas cosas son situaciones positivas, pero que a veces las vemos tan triviales que no agradecemos. No agradecemos a la vida, no agradecemos a Dios y no valoramos estas situaciones. Entonces, no seamos negativos, así como lo dice Evelyn, no pensemos en aquellas cosas
que si bien es cierto, pues una vida perfecta quizás nadie la tiene, hay problemas, hay dificultades, hay situaciones adversas, pero si nosotros nos enfocamos en ver las cosas malas, vamos a ser infelices. En cambio, si vemos lo positivo, vamos a vivir felices, vamos a vivir nuestra vida al máximo. Entonces, seamos positivos, sigamos este consejo y ya van a ver que vamos a vivir muchísimo más optimistas y vamos a ver las cosas de una mejor manera. Ahora empezamos con el desarrollo ya específico de la teoría. Fíjense que esto que les traigo aquí es un repaso de los movimientos literarios. Esto lo he venido haciendo en todas las clases. De hecho, cuando estábamos en la semipresencialidad, no sé si recuerdan que hicimos una especie de recorrido histórico, recorrido por los movimientos literarios y que siempre hacemos este repaso. Pues ahora se los traigo para que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, venimos viendo los movimientos aislados en cada uno de los periodos, que el clasicismo, que la Edad Media, que el Renacimiento, pero no tenemos que verlos como islas o como elementos que él solito allá de repente surgió porque a alguien se le ocurrió y tenía estas características y están estas obras, sino que hay que llevar esta secuencia específica de cuáles son los movimientos y de cuándo a cuándo se dieron. Esto ya lo vimos. Esta parte o este repaso desde el clasicismo hasta el romanticismo, que es justo donde estamos ahorita, son las cosas que ya vimos. Entonces, solo es que usted recuerde el orden. Empezamos con el clasicismo, que decimos que se dio del año 500 antes de Cristo al año 18 después de Cristo. Es la parte grecolatina, ¿sí? La parte de Grecia, la parte de Roma, la parte de la búsqueda de la perfección, del equilibrio en las formas, de las situaciones específicas en cuanto a que los griegos y los romanos tenían similitud porque los romanos invadieron a los griegos, pero a la hora de la hora ellos adoptan sus culturas, adoptan su literatura, adoptan hasta su religión y sus dioses. Entonces, clasicismo, estamos hablando de antes de Cristo hasta el 18 después de Cristo. Luego avanzamos a la Edad Media, que se da del siglo V al XV, esto ya lo vimos también. La Edad Media se caracterizó por ser una época teocéntrica, porque todo giraba en torno a Dios y a la iglesia y a los santos, y lo que no tuviera que ver con eso, pues era castigado o eran reprimidos de alguna u otra manera, y para eso surgió la Santa Inquisición. Luego llegamos al famoso siglo de oro, que abarca Renacimiento, Manierismo y Barroco. El Renacimiento se da en el siglo XVI y es el renacer del hombre, el renacer de las artes, el renacer de la literatura, de la ciencia y de todo aquello que en el oscurantismo de la Edad Media se había estancado. El manierismo es una tendencia, una corriente un poco menos extensa, que se da o se ubica en los años 1520 a 1620, se reconoce por el retorcimiento en las formas, por el inicio o por los primeros pasos a los excesos de ornamentación y que surge del término a la maniera de, y que muchos lo ven o lo vieron en un término despectivo porque sentían que lo único que estaban haciendo los manieristas era imitar la literatura o imitar el arte que ya estaba establecido desde antes. Y luego tenemos el barroco, que se da en el siglo XVII y que se caracteriza por el exceso de ornamentos. Esto en todo, en pintura, en escultura, en literatura, con el exceso de figuras literarias. De hecho, tuvimos el acercamiento a la Dama Duende. ¿Se acuerdan de esto? Que el barroco es una literatura difícil de entender. Teníamos dentro del barroco el conceptismo y el culteranismo, con Góngora y con Quevedo, y que eran enemigos y que entre ellos se tiraban ahí sus pleitecitos, obviamente dentro del ámbito literario, se tiraban ahí sus mensajes o sus indirectas. Y en este sentido, recordar que el manierismo, como es un periodo de transición, tiene elementos del Renacimiento, es decir, hay alguna similitud, y tiene elementos del barroco, es decir, que hay una similitud también. Luego llegamos al neoclasicismo. Esta parte, como tal, no vimos el movimiento llamado neoclasicismo, pero sí acabamos de mencionar en las primeras clases de este periodo la famosa ilustración. Entonces, la ilustración es el movimiento, es el periodo que encaja con el neoclasicismo, estamos hablando ya del siglo XVIII, y que se caracteriza porque todo está enfocado en la razón, ¿sí? Lo más importante es la razón, el conocimiento, se desarrolla el enciclopedismo y los seres, las personas
que retoman esta parte neoclásica o la parte ilustrada son bien cuadradas en el sentido de intentar o procurar que todo su hacer o que todo su proceder fuese orientado a la parte científica, a la parte que está comprobada de alguna manera y no dejarnos llevar por la parte sentimental. Entonces el romanticismo es el que surge ya hablando del siglo XVIII y siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, y que se caracteriza por estar en contra de la ilustración, estar en contra del neoclasicismo y decir, bueno, los sentimientos son valiosos, la búsqueda de la libertad, la exaltación del yo y la subjetividad. Entonces, este recorrido es para que por favor no se les olvide en algún momento del periodo 4, yo les puedo colocar incluso en el examen de periodo que me hagan ustedes una línea de tiempo o que ustedes mismos elaboren esta secuencia. ¿Por qué? Porque es importante que no lo olviden, ¿sí? Que no se nos borre de la mente y que yo no diga, no, hombre, yo no sé cuál va después de cuál. Ahora, que sí es cierto que no es lo más importante, sino que quizás es mejor conocer las características. Y eso es obvio que es lo más importante, pero sí deben tener claro cuál es esa secuencia. Esto es una retroalimentación, es un repaso. Ahora, esto que estoy enseñando ahorita es lo que ya habíamos visto. El legado de la ilustración ya lo habíamos observado, ya lo habíamos estudiado. De hecho, ya hay una clase en YouTube donde desarrollamos este tema, así que no es nada nuevo. Solo vamos a recordar que la ilustración fue ese periodo de tiempo en el que se dice que el conocimiento no es innato, o sea, que yo no nazco conociendo, que yo no nazco aprendida, que yo no nazco sabiendo todo y que si soy un bebé, aunque sea que tenga 1 o 2 años, yo ya sé el porqué de todas las cosas, sino que obviamente procede de la experiencia, de la observación y que esto es guiado por la razón. Esa es quizá una de las frases o de las premisas más destacadas de la ilustración y decíamos que la ilustración se caracteriza por el racionalismo, o sea, la razón, es importante la razón y esto cómo surge, surge por la experiencia, surge por la lectura, surge por la observación, surge por la experimentación. Los ilustrados buscan la felicidad, ese es otro de los rasgos que ya habíamos visto y que decíamos que para eso incluso podían llegar a intentar transformar la naturaleza y en esa misma búsqueda de la felicidad pues se creía en la bondad natural del hombre, o sea que aquí teníamos una perspectiva bien positiva, ¿verdad? Porque estábamos en teoría basados en la virtud. Para los ilustrados todos eran buenos, pero en algún momento determinado pues asumiría yo que ya la parte del romanticismo, que es el movimiento que surge en contra de la ilustración, se da cuenta que en realidad no es así, sino que podemos en algún momento sí ser buenos por naturaleza, pero hay situaciones que nos cambian y no estamos lejos de tomar como ejemplo aquí la famosa obra Frankenstein, que ya leímos, en la que las mismas condiciones nos transforman y nos hacen ser distintos. Tal vez no malos, tal vez no decir somos malos, porque, sino que cambiar algunos de nuestros comportamientos. Y la parte del laicismo era desarrollarse al margen del cristianismo, ¿sí? No estar ajustado o regido al cristianismo, al catolicismo, a las pautas de la iglesia, a la Biblia, a los santos, sino que mantenerse al margen de. Eso es lo que ya habíamos hablado de la ilustración y lo estoy diciendo a manera de repaso por aquellos que ya se nos había borrado la información, ¿verdad? Y que ya decimos, no, ya no me acordaba. Luego vimos también la Revolución Francesa, ese también ya lo habíamos estudiado y decíamos que se dio en el año 1789, por si alguien ya se le había olvidado esa fecha, y que se dio por varias razones o que hubo varias motivaciones para la Revolución Francesa. La incapacidad de las clases gobernantes para hacer frente a los problemas del Estado, o sea que los gobiernos no hacían nada, no estamos alejados de nuestras realidades en los últimos años, ¿verdad? Pero no resuelven. Hay situaciones, hay conflictos, hay problemas y el gobierno, los gobernantes, la asamblea legislativa y todo lo que tiene que ver con la parte gubernamental y con la parte de autoridades, no hacen nada. Aparte de eso, que había excesivo impuesto que caía sobre el campesinado, los desprotegidos, los campesinos, los que menos ganaban eran los que tenían que pagar más, mientras que los otros que estaban bien acomodados, tenían su dinerito, tenían su trabajo, sus profesiones, ellos bien galán, se ahorraban los impuestos y si pagaban,
pues eran impuestos mínimos. Los trabajadores obviamente se veían empobrecidos por el excesivo pago de impuestos y también porque los salarios o lo que ganaban no era suficiente para las jornadas laborales que tenían. Y esto se vio todavía más agudizado por la revolución industrial, que es la otra que vimos. Y luego la agitación intelectual alentada por la ilustración. Lea, lea, conozca, y si usted lee y conoce, no es ignorante y no se va a dejar engañar. Entonces, hay una frase por ahí que creo que la mayoría la ha escuchado y es que aquel que no lee y no conoce de su historia, está destinado a repetirla. Entonces, los ilustrados eran aquellos que motivaban, lea, estudie, prepárese y de esa manera no se va a dejar ver la cara, así, si lo hablamos ya de manera coloquial. Y esto que he colocado aquí a la derecha, ¿alguien me puede decir qué es o qué significa? Son los valores que se tenían en ese entonces, que era libertad, igualdad y fraternidad. Perfecto, son los ideales de la Revolución Francesa. Muy bien, Annelise. Son aquellas premisas o son aquellos fundamentos que la Revolución Francesa intenta plasmar y que esto yo les decía que no estaba en el libro, pero que yo se los mencionaba y por eso se los he colocado aquí. No es una clave secreta, no es ninguna cosa ahí extraña, simple y sencillamente son los 3 ideales de la Revolución Francesa. Y luego la Revolución Industrial, que también ya lo habíamos visto. Esto de la Revolución Industrial se dividió en 2 partes, la primera Revolución Industrial y la segunda, y ahí tenemos los años. La primera se dio de 1750 a 1840 y la segunda de 1880 a 1914. ¿En qué consistió la Revolución Industrial? Se llevó a cabo, lo que generó fue una reorganización de la sociedad, trabajos industriales que generan la sensación de despersonalización y la situación de pobreza. En conclusión, todo lo que antes era manufactura, todo lo que antes era mano de obra, todo lo que antes involucraba personas para poder realizar X o Y cosa, ahora se ve sustituido por las máquinas, ¿sí? Hay máquinas, hay industrias, hay innovaciones tecnológicas y eso obviamente genera una situación digamos que de inmigración en algunos casos, porque la gente que estaba en los campos, en las zonas rurales, se van a las ciudades a querer trabajar, a querer obtener recursos, pero por otra parte las empresas y las grandes instituciones empiezan a despedir personas. ¿Por qué? Porque si yo tenía 100 personas trabajando, pero ahora tengo una super máquina en la que solo voy a necesitar 25, entonces adiós 75 personas, yo las despido, a mí no me afecta porque soy el dueño de la empresa y tengo la misma producción y tengo menos gasto porque tengo que pagar menos. Entonces, esta situación viene a agudizar también la sensación de las personas de sentirse desprotegidos, de sentirse sin recursos, de no tener de qué manera obtener fuentes de ingresos para su familia y obviamente la revolución industrial se da o ayuda en alguna manera porque hay un incremento de la producción. Y eso lo podemos ver o lo podemos entender de manera obvia. ¿Por qué? Porque las máquinas, por ejemplo, en las maquilas, hay unas máquinas que boom, 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 ponen los botones a las camisas en un santiamén. Mientras que por el contrario, si fuese un trabajo a mano, estar con la agujita y con el hilo, ¿cuánto tiempo se tarda el hacer ese trabajo una persona a que una máquina lo haga? Innovaciones tecnológicas, como cuáles, la máquina de industria textil era una, la máquina de vapor que también la mencionamos, el ferrocarril que también lo mencionamos, y esto ayuda a la expansión del comercio. ¿Por qué? Porque el ferrocarril, porque ya estas partes en las que ya no vamos a andar en caballito ni en carretita, o a pie en el peor de los casos, yo voy a mandar todo lo que yo produzco, lo envío a través del ferrocarril y esto obviamente genera las rutas de transporte y esto obviamente hace una mejor comercialización. Entonces, esto era en cuanto al contexto, que ya lo habíamos visto. Y luego vimos las temáticas. Justo hasta esta parte que tengo ahorita en la diapositiva, lo vimos. ¿Por qué? Porque mencionábamos cuáles son aquellas temáticas del romanticismo, de qué se habla en el romanticismo. Y ya yo ya había explicado, hay un video en YouTube ya en nuestro canal donde está esta explicación, pero lo traje o los he colocado para que lo recordemos nuevamente, porque se los voy a evaluar en el examen y para que después no haya dudas y decir, es que a mí ya se me olvidó. Además que todo lo visto en el periodo puede ser evaluado.
Pero decíamos que dentro de las temáticas, la primera de ellas es cuando un individuo, una persona lucha por su libertad frente a limitaciones sociales, morales y políticas. Ahí teníamos la canción del pirata y teníamos Frankenstein como ejemplos o como muestras literarias que reflejan estas temáticas. La otra, el individuo ama apasionadamente sin ser correspondido. Dentro de estas tenemos las desventuras del joven Vedder, que ya vamos a ver un video sobre el argumento de esta obra, que es muy buena y que es bien característica del romanticismo. Y de hecho, aquí podemos encontrar o podemos extender esta temática en cuanto a un amor imposible, porque la parte del amor imposible también es un tema recurrente que sus compañeros de Don Álvaro La Fuerza del Destino nos explicaban. Los personajes son símbolos del pasado nacional, o sea que empiezan a retomarse cosas y empieza a sentirse el afán del nacionalismo, el exaltar a mi patria, exaltar al lugar donde vivo, amar a mi región, pero de manera subjetiva, no solo por palabras, no solo por decirlo, sino que porque de verdad yo me siento identificado y yo amo mi país. Ahora, yo pregunto, ¿alguien de nosotros podría decir yo amo a mi país? O si en un momento determinado les decimos, vaya, mira, hay una beca para que cuando termine bachillerato se vaya del país. Y sin pensarlo dos veces, va, pues me voy de aquí. Entonces, aquí tenemos como esa disyuntiva y obviamente lo que genera esa sensación de inseguridad o esa sensación de falta de nacionalismo, en el buen sentido de la palabra, pues yo me preferiría ir a otro lugar, son las condiciones de vida que se tienen, ¿verdad? Eso está de más decirlo. Luego el individuo, en medio de un ambiente inhóspito y tenebroso, esta ya es la parte relacionada al terror, la parte relacionada a cementerios, a lugares lúgubres. Ya veíamos que el romanticismo no solo es, ay, el amor, qué chulo, sino que tenemos una relación directa también con la parte sobrenatural, con la parte de los fantasmas, con la parte de los sustos, con la parte de las supersticiones. Ahí tenemos las narraciones extraordinarias, de hecho hasta hablábamos de algunos cuentos que ustedes mismos me mencionaban, El gato negro, me mencionaban El corazón delator y estos cuentos de Edgar Allan Poe que son muy conocidos, que son muy famosos y que reflejan esta temática. Y la última, el uso de ambientes y de culturas que para los europeos eran exóticas, o sea, el empezar a reflejar cosas diferentes. Y ahí tenemos a la derecha, todo lo que está en celeste son obras que reflejan estas temáticas. Entonces, hasta ahí ya habíamos visto. Lo que no habíamos visto, y es justo lo que vamos a abarcar el día de hoy, para comenzar con ya oficialmente lo nuevo, digamos, digo nuevo, porque con la exposición del grupo 1 ya tenemos algunas características que nos han quedado un poco grabadas, esperaría yo. En el caso de las características del romanticismo, la primera que tenemos ahí es la razón deja de ser vista como la única forma de comprender a la persona y al mundo. ¿Y quién tenía esa idea? ¿Quién pensaba que la razón era la única forma de comprender a la persona y al mundo? ¿Alguien me puede decir de dónde se había sacado esta palabra como eje central de la comprensión de todo lo que estaba a nuestro alrededor? De la Vamos a ver. ilustración. Exactamente, la ilustración. La ilustración, el neoclasicismo, era aquel que nos había dejado en la mente grabado que la razón era la única forma de comprender a la persona y al mundo. Si yo no razono y no lo puedo interpretar de esa manera, o no lo puedo entender de esta manera, no lo puedo descifrar de esta manera, entonces no. Pero el romanticismo cambia esta perspectiva y nos dice, no, la razón no es la única manera, no lo es. Hay sentimientos, hay emociones. Los seres humanos no solo somos cerebro, también tenemos corazoncito, también tenemos nuestra sensibilidad. El mundo deja de ser visto como algo estático. ¿Por qué? Porque las emociones, porque los sentimientos son cambiantes. No me van a dejar mentir ustedes, por ejemplo, o nosotros, incluyéndome. Durante el día, en algún momento podemos amanecer, ¿qué? Felices. Me he levantado optimista, me he levantado contento, me levanté, me bañé, me conecté a la clase, desayuné, pero de repente pasa algo en una clase, con una tarea, con un grupo, con mi amigo, con quien sea, que me cambia el estado de ánimo. Entonces, el mundo no es igual. No es que si yo estoy feliz hoy voy a estar feliz todo el día, las 24 horas, ¿no?
me puedo enojar, me puedo poner triste. O al revés, yo amanezco algo achicopalado, así, sin nada de ánimo y digo, ay, no, pues no me quiero conectar a la clase. Pero de repente hay algo, vamos a lengua, entonces ahí sí me quiero conectar. Entonces quiere decir que el mundo deja de ser visto como algo estático. ¿Por qué? Porque somos cambiantes y porque las situaciones obviamente son cambiantes y nos hacen que los eventos que día con día nos suceden, pues también nos puedan transformar a nosotros. Otra, los sentimientos no son censurados, no. O sea que yo reflejo lo que a mí como autora se me dé la gana reflejar y se muestran de manera espontánea. Los sentimientos son espontáneos, no ando pensando mucho. A veces nos pasa que cuando tenemos una emoción, vaya, cuando estamos enojados, por ejemplo, alguien cuando está enojado a veces es capaz de decirle de todo a la otra persona y hasta después uno dice, ups, no debí decirle esto. Pero en el momento de manera espontánea usted se expresó y le dijo lo que pensaba. Pero después es el inconveniente. Entonces, en el ámbito literario también se ve eso. Los sentimientos no son censurados. Y por esta razón es que las situaciones que se reflejan a veces son tan crudas, tan crueles, que la literatura se puede volver también un vehículo de transmisión de sentimientos. Por ejemplo, Don Álvaro La Fuerza del Sino, que es la obra que estoy tomando como ejemplo, porque es la que ya sabemos de qué se trata, refleja claramente la situación tan difícil en la que don Álvaro y doña Leonor se encontraron por un accidente. Entonces, hay muchos monólogos en la obra, porque es una obra dramática, en la que, por ejemplo, don Álvaro expresa hasta deseo de morir y deseo de desaparecer de la faz de la tierra, porque solo he generado desgracia y tras de mí solo hay situaciones negativas. ¿Y qué pasa al final? No se tira por el barranco, pues, se tira de un gran peñasco después de darse cuenta que todos los que estaban alrededor de él, toda la familia Calatrava, del Marqués de Calatrava ya se habían muerto. Entonces, no censuran los sentimientos y se expresa. Ahora, hay mucha gente que se escandaliza con el tema del suicidio. Y uno dice, ay, no, Dios mío. Y de hecho la Iglesia Católica lo considera un pecado. Pero ¿qué pasa? En este caso, como no se censura y como se muestra claramente y de manera directa esta parte, entonces ¿qué pasa o no importa reflejar el suicidio o acciones tan impulsivas como esas? Luego, el individuo se convierte en el centro de producción artística. ¿Por qué el individuo es el centro de la producción artística? Porque es la persona, es quien siente las cosas. Por ejemplo, yo digo, si alguien me pregunta, vaya, señor Alicia, usted que tuvo clase ahora con los chicos de los primeros técnicos, ¿podría decirme cómo estaba Anelis en la clase? Vaya, ahorita que estamos de manera virtual es mucho más difícil porque yo no los veo y porque tampoco los escucho, no sé el entorno en el que estamos, yo estoy explicando, pero no puedo saber qué pasa o qué está sucediendo en su mente ahorita. Ni siquiera sé si me están poniendo atención, si están anotando, si están full atentos a lo que yo estoy diciendo o si andamos barriendo, trapeando o estoy almorzando porque ya tengo hambre. Pero póngale el caso que nos vemos, estamos de manera semipresencial en el colegio y yo veo a Annelies y me preguntan, mire cómo está Annelies. Yo puedo decir, no, Annelies está bien contenta, yo la vi bien feliz. Yo lo dije como un ser externo, pero en realidad el individuo que siente las cosas es el mejor para decirlo. Alguien, esa persona le puede preguntar a Annelies, ¿cómo te sentís ahora? Y ella puede decir, estoy un poco desanimada. Y yo que dije que estaba feliz. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A señor Alicia que la vio o a Annelies que lo siente? A Annelies. Entonces, en este caso, el individuo es el centro de la producción porque el autor es el que expresa sus sentimientos a través de los personajes, ¿sí? A través de los personajes. Luego, se retoma lo irracional, lo inconsciente y los sueños. En los sueños a veces expresamos nuestros sentimientos y nuestros deseos. Más de alguno de ustedes alguna vez ha soñado algo que cuando se levanta uno quisiera que pasara de verdad. Soñé que me gané la lotería, que me gané 3 millones de dólares y entonces yo me levanto bien feliz porque quiero, que de verdad hasta me levanto a buscar el pisto que no tengo. O al revés, un sueño feo. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes puede compartir con nosotros si ha soñado algo que lo hace despertarse llorando?
Tal vez no que nos diga que soñó, ¿verdad? Porque eso no nos vamos a meter en esos ámbitos personales, pero ya le ha pasado a alguien que se despierta llorando por un sueño, llorando por un sueño, vamos a ver. Si alguien se anima a compartir su experiencia, o lo escriben en el chat, creo que sí, puedo abrirlo. O a nadie le ha pasado nunca que se despierta llorando porque está soñando o porque soñó algo muy feo con alguna situación, cualquiera, lo que sea, pero que las lágrimas de verdad le están brotando de sus ojitos cuando los abre en la mañana o en la madrugada, vaya. Vaya, tenemos un ejemplo, vaya, Jade dice que ya le ha pasado. Vaya, gracias por la sinceridad y por compartirlo con nosotros. Nadie Señor, más. bueno, yo no me he despertado, pero sí mi mamá, digamos, a veces duermo en cama de mi mamá y cuando ella a veces me llega a ver, por ejemplo, a veces sí me ha dicho ella de que yo estaba dormido y estaba llorando y Ah, yo va. no me daba cuenta. Perfecto. Ujú. Ahí tenemos otro ejemplo. No siempre nos despertamos, pero si en algún momento las personas, si vaya en el caso de Kevin, la mamá le ha podido notar y le ha dicho posteriormente que estaba llorando. Entonces es obvio que la parte del inconsciente, porque aunque estemos dormidos, cuando estamos soñando, el cerebro está trabajando. Entonces ya tenemos dos ejemplos, ya tenemos a Jade, ya tenemos a Kevin. ¿Alguien más? A mí me ha pasado, a mí sí me ha pasado que me he despertado porque he tenido un sueño feo con algunas situaciones tristes de la vida y yo sí, a mí sí me ha pasado. Nadie más, solo tres. Los demás son fuertes, ni sueñan, dicen. Vaya, Annelies levantó la manita, también le ha pasado. Y a veces también ocurre otra cosa, que en los sueños nos enojamos y que resulta que en el sueño yo vi que me peleé con tal persona o que vi que me estaba haciendo algo, que estaba hablando mal de mí. Y a veces nos enojamos de verdad con la persona. Y la persona y yo que te dice, es que soñé que vos me hiciste esto y esto. Pues sí, pero eso es sueño. Entonces los sentimientos también están ahí reflejados. El inconsciente, lo racional y los sueños. Entonces esta parte también la aborda el romanticismo. Tiene que ver con eso. O con el sueño, ¿qué sueño yo también como meta, como objetivo? Y si yo sueño y deseo estas cosas, se supone que mis acciones tienen que estar orientadas a eso. La otra, la belleza se idealiza. Esta también. En el caso de don Álvaro, La Fuerza del Sino, la obra en la que vamos a centrar toda esta explicación. ¿Qué quiere decir que la belleza se idealiza? Cuando alguien está enamorado, si lo vemos desde la perspectiva del amor, ve a la otra persona como el ser más bello, más hermoso del universo y que no hay nadie que se le compare. Y esta belleza se puede tomar física y psicológicamente. Físicamente, para el que está enamorado, su pareja o la niña o el niño que le gusta es el más bonito, su cabello, su cara, su cuerpo, su sonrisa, sus ojos, todo. Su forma de ser, ay, es que es cariñoso, es responsable, es amable, bla. Todo lo que dicen es bueno. Estoy idealizando, así como Don Quijote en algún momento idealizó a Dulcinea, pero ¿y eso era verdad? No era verdad. Entonces, si yo digo, yo idealizo porque mis sentimientos, mis emociones, mis perspectivas me dicen que esa persona es lo más lindo que yo tengo, yo así lo voy a plantear. Y si alguien me contradice, me peleo con él. No, hombre, o si es que está feo ese. O al revés, no, hombre, es que está fea. Y como decís eso, sí, pero esto es bien subjetivo. Entonces, si decimos que el individuo es el centro de la producción artística, entonces la perspectiva que va a predominar es la del individuo. A alguien no le interesa, en la parte del romanticismo no le interesa si para los demás esa persona, ese hombre, esa mujer eran feos o eran feas. A diferencia de lo que pasa en el realismo. ¿Qué pasa con Marianela? Y no cuando la ve, bueno, ni siquiera la ve, cuando ve a la otra, cuando ve a Florentina, ay, deslumbrado, enamorado y me quiero casar. ¿Y qué pasa cuando hubiera visto o cuando hubiese observado, la vio hasta después que ya había pasado a mejor vida la pobrecita? ¿Qué hubiera pasado? Entonces esto es bien individual, es bien subjetivo, así que la belleza se idealiza. Y esta belleza, ojo, que no solo se da con las personas, se da con la naturaleza, se da con las flores, se da con las plantas, se da con el país, porque el nacionalismo es una característica también. Entonces yo veo a mi país como lo más bonito, aunque en realidad no lo sea. Yo puedo decir, El Salvador tiene las mejores playas,
el ir al Tunco es lo mejor que puede existir, el ir a la Costa del Sol, el ir a cualquier playa que se nos ocurra. Pero alguien puede decir, no, hombre, si esas playas de otro país, digamos, pero esas playas son feas, esas grandes olas que lo arrastran a uno. Prefiero estar en una playa de X lugar donde ahí no te arrastran las olas y ahí te metes y estás bien tranquilito. Entonces, la belleza se idealiza en todos los sentidos, no solo con personas, también con naturaleza, también con países, también con animales, con lo que sea. Pero la persona que está sintiendo ese deseo de idealizarlo, no lo van a sacar de ahí, a menos que algo lo haga cambiar de opinión, ¿verdad? Alguna condición. Y la última, la naturaleza se cubre de simbolismo. En este sentido, la naturaleza tiene una representación o simboliza o representa algo. Entonces, si observamos esta imagen que está aquí a la derecha, que por eso se las he puesto, obsérvenla, vean qué es lo que hay ahí y alguien me podría decir cuando ve esa imagen qué símbolo o qué sentimiento o qué emoción creen ustedes que se puede representar ahí. Vamos a ver quién da su punto de vista. Y esto va a ser subjetivo también. Yo siento que quiere decir que las sombras que están en lo más profundo y que a pesar de todos sus límites que puedan tener, algunas cosas que puedan tener circunstancias malas, al final siempre hay una luz que pueda sacarte de ese problema. Muy bien, Siento así. ahí tenemos la perspectiva de Emilia. Muy bien, Emilia, excelente perspectiva. Observo la imagen, yo veo que la mayoría de la escena está oscura. Hay un montón de nubes y parece una tempestad, pero allá hay un rayito, hay un pedacito que se ve del sol, hay un pedacito de luz. Entonces, Emilia lo retoma de la perspectiva que a pesar de lo malo que pueda pasar, hay esperanza. Vale. ¿Alguien lo puede tomar de otra perspectiva? O que lo tomó, sinceramente, que cuando lo vio, lo analizó, no lo vio igual que Emilia, porque no todos pensamos iguales, eso es mentira. Solo es cuestión de que se animen a decir, vaya, Nelis. Yo sí lo vi diferente, porque en ese momento me imaginé como que las personas que van en ese barco piensan que pueden llegar a morir, porque se ve como que si fuera es como que si fuera, como que si viene como una tormenta y por eso mismo las olas se están moviendo y muchas veces las personas llegan a morir en ese momento. Vale, muy bien. Entonces Annelies tuvo una perspectiva pesimista, nada, son bromas. Vaya, ella lo tomó de otra manera. Las olas, de hecho, las olas sí se ven un poco alborotadas, sí se ven un poco fuertes y de hecho hay una especie de embarcaciones ahí que pues sí fácilmente dan vuelta y la gente que va ahí, adiós. Va, otra perspectiva, muy bien. Vamos a ver, Kevin. Yo creo que al contrario, o sea, de Annalise, siento que como que ya pasó la tempestad y ahora quiere, o sea, ya viene la calma después de la tempestad. Yo siento que como que la tormenta ya está pasando y después de eso, pues ellos pueden lograr llegar o por lo menos sobrevivir de la tempestad que estaban antes. Así lo miro yo. Va, muy bien, ahí tenemos otra perspectiva. Lo peor de la tormenta ya pasó, ahorita ya calmó, las olas siguen un poco así agitadas, pero ya pasó, ahorita ya ellos no murieron y gracias a Dios entonces no se van a morir porque ahorita lo peor ya pasó. Alguien podría haber interpretado, por ejemplo, que este mar o esto que se observa ahí es la vida y que nosotros somos los barcos y que ese barco es como estar a veces en la deriva en medio de la tempestad y yo soy el barco y la vida, los problemas, los azotes es la lluvia, son las olas, son esas nubes oscuras, son esas nubes negras. Entonces eso, y agradezco a Emilia, a Nelis y a Kevin que me dieron su perspectiva porque al final la naturaleza, las representaciones, porque el romanticismo no solo fue literatura, también fue pintura. Si ustedes se ponen y entran a Google, por ejemplo, pinturas del romanticismo, van a encontrar de todo y habrá muchas imágenes relacionadas a naturaleza. Y en este caso, alguien puede decir, esta es una pintura tan simple, usted que no ve que solo hay agua y nubes y un par de barquitos ahí todos raros.
pero ahí podemos encontrar una cantidad. De hecho, si nos hubiéramos puesto uno por uno y yo dijera, vaya, cada quien me va a dar su postura, su perspectiva, definitivamente nos echamos lo que resta de la clase y quizá no todos hubiéramos coincidido. ¿Por qué? Porque eso es subjetivo y porque todos pensamos diferentes. No se puede pretender, yo no puedo pretender que todos pensemos y que todos nos sintamos iguales ante ciertas situaciones. Entonces, estas son las características del romanticismo, que ya habíamos mencionado algunas con el grupo 1, pero que es necesario que las volvamos a, que las recordemos, que las conozcamos todas y que sepamos que el romanticismo no solo es amor, y que de hecho, si es amor, pues ya sabemos que es un amor que tristemente, por alguna u otra razón, no puede ser o no puede llevarse a cabo como quisieran los personajes. Vaya, ahora el tema no lo vamos a alcanzar a desarrollar todo, por más que quiera correr y por más que hable rápido, no voy a alcanzar. Pero vaya, lo que vamos a hablar nada más es de la parte de la lírica romántica. Lo primero, usted tiene que saber, como ya dijimos que son 3 grandes géneros, ¿verdad? La parte lírica es la parte de la poesía, ¿sí? Es la parte en la que quizá mejor se expresa la subjetividad. Si tuviéramos que elegir o si tuviéramos que decir dentro del romanticismo cuál de los géneros es el que más se utilizó, definitivamente fue el género lírico. Un ejemplo bien claro que voy a poner, cuando alguien está enamorado y a alguien le gusta mucho escribir y resulta que le quiere hacer una cartita a la niña o al niño, hay mucha gente que para escribir un poema se inspira de una manera tan rápida y de hecho me parece que en algún momento Jade nos leyó, en el marco del Día de las Madres, nos leyó un poema que ella había hecho y todos creo que habían hecho un poema. Entonces, para hacer un poema se necesita sentimiento. A ley necesito ver de dónde saco inspiración y de qué me inspiro o de dónde saco algo para poderlo plasmar. Entonces, en el género lírico fue el género más utilizado dentro del romanticismo. En una escala, el primer lugar de los géneros en el romanticismo se lo lleva el lírico. En este caso, ¿por qué? ¿Y por qué esto? Porque el género lírico es el que mejor se adecua para expresar sentimientos y emociones. ¿Sí? En este caso se resalta, por ejemplo, lo instintivo, lo irracional, las emociones humanas, las temáticas que se abordan quizás son más fáciles de reflejar. Esto es diferente para cada uno. Alguien puede decir, yo no sirvo para escribir poesía, señor. A mí no me pongo a escribir poemas porque no puedo. Pero los autores que encajaron o que se llevaron a cabo o que digamos que destacaron en el romanticismo, definitivamente el género que más utilizaron fue el género lírico. Ahora, ¿y por qué se caracteriza? Se caracterizó porque hubo una renovación métrica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos intentaron innovar en la parte de la métrica y la rima. La métrica creo que la mayoría sabe que tiene que ver con el conteo de sílabas, ¿verdad? Cuántas sílabas tiene cada verso. La parte de la rima es si es rima sonante o consonante. Probablemente ya lo hayan visto esto en Lite. Y en este caso, en el romanticismo se utilizan mucho los versos octosílabos, o sea, los versos de 8 sílabas. Y también se da algo que se llama polimetría, que es que en un solo poema se pueden mezclar varias medidas. O sea, un verso de 8, uno de 11, uno de 8, uno de 7, que no es verso libre, porque sí se respeta la métrica, pero que no es bien cuadrado, ¿sí? Sí, que sino que pueden ser puede darse una mezcla en cuanto a cantidad de sílabas o en cuanto a la métrica de cada uno de los versos. Y también es obvio que se utiliza el lenguaje retórico. ¿El lenguaje retórico qué es? Son las figuras literarias. Creo yo que no puede haber un poema, o que fuera muy difícil hacer un poema sin figuras literarias. Tendríamos que hacer una prueba, un ejercicio y decir, bueno, vamos a ver si en algún momento alguien puede hacer un poema sin figuras, pero desde el momento en que usted utiliza una interrogación retórica, vaya, ya estuvo. Una exclamación, ya, un símil, una metáfora, que son las que más comúnmente se utilizan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las figuras literarias son un elemento muy, pero muy especial para generar poesía al momento de alguien que se quiera inspirar.
Entonces, en la otra clase vamos a terminar porque ahorita ya no vamos a alcanzar a mencionar a todos los autores y a ver las nacionalidades y todo lo demás, así que eso lo vamos a dejar para la otra clase, pero espero que esta clase haya servido como un repaso, como una recapitulación, porque sí, es necesario que entendamos los temas. A mí, más que ir corriendo, me interesa que las cosas se entiendan y que en algún momento, pues, que nos quede claro, que nos queden las situaciones bien específicas y que no sea necesario estarme memorizando un día antes del examen las cosas, sino que si usted me pone atención en la clase y usted me entiende, ya la hizo. Vale, solo voy a pasar la asistencia rapidito. Cuando yo mencione su nombre, me dice presente o en todo caso, pues levanta la manita o escribe en el chat, no sé, cualquiera de las dos cosas, pero que se asegure que yo lo pueda ver y que sea también rápido, porque tampoco nos vamos a echar toda la hora aquí. Vaya, vamos a ver. Axel Kevin. Ya estuvo hablando en la clase. Presente. Perdón. Perfecto. Oscar Alfredo no está. Arturo Alejandro tampoco está. Emanuel. Presente, señor. Perfecto, gracias, hijo. Luis. No está. Mariana. Tampoco. William. Presente. Perfecto, gracias, hijo. Lucía. No está. Jade. Presente, señor. Muy bien, hija. Henry. Presente, señor. Perfecto. Emilia. Presente. Muy bien. Annelies. Presente, señor. Perfecto. Diego. Presente, señor. Bien. Roxana. Presente, señor. Muy bien. Wilmer. Presente, señor. Excelente. Y Evelyn Joana. Presente. Perfecto. Vale, muy bien, chicos. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí con la clase para que vayan a almorzar y en la clase de lunes, pues, esta historia del romanticismo continuará porque todavía nos falta ver bastantes cosas y espero que se conecten porque al final esto es importante. Sí, ya, si alguien dijo en las exposiciones no me voy a conectar, pero ahora igual yo sé que los que están aquí siempre se conectan. Lastimosamente son los mismos los que no se conectan, pero eso ya lo vamos a tocar aparte. Así que tengan una feliz tarde, hijos, y un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Primero Muchas Dios. gracias, señor. Gracias, señor. Adiós, señor. Gracias. Adiós, Adiós. señor. Gracias. Muchas Adiós. Gracias a Provecho, ustedes, señor. hijos. Gracias igualmente. Provecho a todos.